Salud, viejo embarcadero. Bueno, arriba se viene Sportivo Las Parejas. Se pasó con gran solvencia a tiro federal, pero no es un partido similar este. No, sabemos que ellos son de otra jerarquía, una jerarquía más alta, pero bueno, esto es fútbol y nosotros vamos a tratar de contrarrestar como venimos jugando y tratar de hacer las cosas bien. Se sabe que es un rival de una categoría más alta a la de la primera D. ¿Cómo se toma un partido de esta clase, más por este tipo de torneos que es eliminación directa? No, se toma con la seriedad que se merece, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que plasmar el juego nuestro, que es tratar de seguir jugando y jugar en todas las canchas, así que, como te decía antes, tratar de hacer de la mejor manera para que salga el partido a nuestro favor. Bueno, ¿cómo están físicamente? Porque sabido que ya terminó la temporada, que por ahí pueden estar haciendo movimientos nuevos, por ahí no tan liviano como a la mitad de la temporada. ¿Cómo están ahora, en este momento? No, nos sentimos bien físicamente, tenemos el profe que labura muy bien, tiene muy buenos trabajos, así que le estamos metiendo bien, así que nos sentimos bien. Y la mitad de la cancha vuelve Fabricio al lado tuyo, imagino que también para vos es una noticia positiva. Sí, es importantísimo, todos sabemos lo importante que es Manuel para el equipo y bueno, uno se siente cómodo jugando al lado de él y contento porque regresó de vuelta a las canchas, ¿no? Bueno, arriba, pasó Central Córdoba, imagino también para ustedes una linda presión de ganar para jugar nuevamente un clásico. Sí, ¿O no lo piensan así? Nosotros pensamos en las parejas ahora. Vamos a tratar de sacar el partido adelante y ganarlo. Y después, si nos toca pasar, prepararemos el partido para jugar el clásico después de tanto tiempo, ¿no? Rivas, gracias. Salud, viejo embarcadero.